Odio trabajar. Realmente, odio la idea de tener que trabajar en un oficio en el cual, la gran parte del tiempo nunca se puede asegurar una buena paga o al menos un buen ambiente laboral. Pero es un mal necesario que aunque odie con mi alma, es algo de lo que dependo para poder pagar la renta. Odié graduarme con las notas mínimas en mi carrera, no porque no estudiara, sino porque en su mayoría no le agradaba a los profesores. A causa de eso, lo más cercano que pude conseguir como trabajo fue un oficio en una gasolinera. No era una de mala muerte o algo por el estilo, pero no soy un fanático de oler aquel hedor de la gasolina todo el día, menos cuando tengo que atender todo tipo de clientes especiales durante mi turno. No especiales refiriéndome a que tenga alguna discapacidad, sean lentos, o tengan alguna cualidad en particular, hablo de especiales en el sentido de cómo llegan a tratar a mi persona, o algún otro trabajador. Odiar es una palabra fuerte. Pero mentiría si dijera que amo este trabajo, porque todo lo que siento en este instante, es odio, un constante odio puro. No odio por mi persona, no odio por los clientes a pesar de sus malas actitudes, simplemente y rotundamente odio, un odio que está escrito en toda mi cara, mi forma de hablar y mi forma de tratar a los clientes, sean personas buenas o malas. Solo siento odio. Al menos, debo agradecer que eso es lo que sentía hasta que logré conseguir algo mejor, algo que al menos tiene una mejor sustentabilidad, horas flexibles y al menos el trabajo es un poco mejor a lo habitual, mucho mejor a lo que tenía que hacer en aquella gasolinera. Trabajo en una tienda de disfraces que a pesar de vivir más desolada que viva, al menos no tengo que lidiar con las personas tan a menudo. Puedo observar las cámaras con tranquilidad y evaluar que cada cosa esté en su sitio. No obstante, las únicas cosas que me inquietan de este oficio son contadas, muy contadas. Cada fin de semana, los sábados llega mi jefe, un señor de ya marcada edad que solo pasa, me pregunta qué tal me ha ido en el trabajo, las ventas, y por supuesto, el inventario. Esto último es de los oficios más simples, con una planilla que imprimo todos los domingos, anoto levemente lo que se dispone dentro de la tienda, sean trajes completos, disfraces para infantes, disfraces para adultos, o algún que otro detalle que me encuentre dentro de los estantes. Pese a ser días solitarios dentro de la tienda, en su mayoría nunca pasa mucho. Hay días donde llegan padres de a momentos a comprarles disfraces a sus hijos sobre héroes, hadas o alguna que otra cosa que le interese a los niños. En su mayoría, son disfraces por temporada, sea para el verano, o incluso Halloween. No recuerdo bien cuándo ha sido el día en donde he estado tan atarareado dentro de este oficio, ya que solo me ocupo de 5 a 10 clientes por semana, máximo 30 si me pongo a pensar en ello. Sin embargo, al cabo de haber cumplido un año en aquel local, mi jefe me llamó comentándome que me iban a necesitar en otro local, uno que estaría más alejado del sitio habitual. Al principio le cuestioné el porqué de dicho cambio, a lo que simplemente me comentó que era un cambio anual que pasaban los empleados debido a cumplir un ciclo de un año de estadía en los designados locales, permitiendo paso a nuevos empleados en los locales menos transitados. Al cabo de unos días de haber dejado organizado aquel local para el siguiente empleado que llegaría, me fui a la ubicación designada que me habían mandado. Después de unas agotadoras horas de tráfico llegué y noté de inmediato que había sido mandado a un viejo centro comercial, el cual estaba a duras penas vivo. Recuerdo que este centro comercial llegó a tener mucho turismo, ventas y locales deslumbrantes con marcas importantes hace un par de años atrás. Pero ahora, solo era el mal reflejo de lo que alguna vez fue aquel sitio. Al entrar se podía notar diferentes luces parpadeando, se escuchaba a la distancia goteras, y había espacios con fondos completamente a oscuras. Parecía una escena de película de horror aquella entrada, llenándome de valor, llegué a mi local y entré por la parte trasera. Aquel local permanecía intacto, como si nunca hubiera cambiado ni un poco las cosas, pero con telarañas de esquina a esquina, y polvo por doquier. Durante el turno que me tocó en mi primer día, tuve que usar máscara para limpiar cada rincón de aquel lugar, suerte fue que no me encontrara un nido de cucarachas, ratas, o incluso un vagabundo durmiendo dentro de este sitio. Después de haber acomodado las cosas, decidí acomodarme en aquel lugar, prendí las luces y esperé pacientemente por clientes que sabía de antemano no iban a ir a dicho local.
Supuse entre mí que no llegaría nadie debido a que no había posibilidad humana que alguien se tomara la molestia de ir a una tienda de disfraces dentro de un centro comercial casi muerto. Es una tontería decirlo, como también el pensarlo. Sentado estuve durante un buen rato hasta que me acomodé colocando los pies sobre la mesa. Al final del día, dudo que mi jefe me llegara a regañar por hacer esto, pero tampoco me agradaba mucho quedarme en este lugar. Pensando entre mí, me hice cuestionar si esto estaba bien. Digo, el oficio es simple, vender, examinar y trabajar en una tienda de disfraces no es una cosa del otro mundo, pero quedarme solo, repleto de múltiples máscaras y disfraces dentro de maniquís inamovibles realmente empieza a joder tu mente al cabo de unos minutos. Traté de matar el tiempo examinando las cámaras que tenía en el monitor que tenía a mi derecha, pero realmente no había algo de interés que destacar de esto. Las ubicaciones de las cámaras en su mayoría mostraban varios puntos de interés. Una cámara apuntaba a la intersección de los tres estantes donde había diferentes disfraces, una cámara indicaba la entrada, otra mostraba mi punto de vista por encima de mi nuca, y por último, había una cámara que visualizaba la entrada a la parte trasera del almacén conectado a la tienda. Me quedé buen rato revisando dichas cámaras a la espera de algo, hasta que por un momento se mostró una figura negra. Era difícil de reconocer su aspecto o cómo se veía ya que eran cámaras de muy mala resolución, por no decir que eran cámaras de una época en donde yo apenas era un infante. Pensé que solo era una mancha, hasta que me percaté que indicaba que estaba parada en la entrada del almacén. Me levanté, asomé mi mirada a la entrada y no había nada ni nadie por esa zona. Me volví a sentar y vi la cámara, nada. Supuse entre mí que aquella soledad estaba jugando trucos sobre mi mente, por lo que insistí en buscar algo que hacer, ya que el día se me haría largo quedándome solo en un solo sitio. Después de organizar nuevamente un par de cosas en los productos, decidí imprimir aquella plantilla para analizar el inventario del local. Me fui a la parte de atrás por donde entré y imprimí con dificultad aquel papel, incluso la impresora era vieja, por lo que no podía pedir ni exigir mucho. Ya con la plantilla en la tabla puesta, empecé a contar cada una de las cosas de las que disponíamos. En eso, volteé la mirada a mi derecha y nuevamente estaba aquella figura que había visto en las cámaras, pero ahora, no era simplemente algo que veía en las cámaras, sino algo que podía ver físicamente. Extrañado, no podía reconocer ningún aspecto del mismo, ni su rostro, ni sus detalles corporales, pero había algo que podía distinguir, sus ojos. Sus ojos pálidos y vacíos de color observándome fijamente. Con mucho pavor en mi ser, traté de preguntar si era un cliente, a lo que no recibí respuesta alguna. Aquella persona o ser pasó caminando a mi derecha sin emitir un sonido o ruido. Acto seguido traté de seguirle para preguntarle qué necesitaba, pero no lo vi más. Nuevamente, sentía como mi estado mental decaía más y más hasta simplemente parecer pulpa. Me era imposible concentrarme, pero hacía el esfuerzo máximo de hacerlo. No necesito concentrarme en lo malo. Me repetí mentalmente mientras finalizaba con aquel inventario para matar el tiempo. Mi respiración tras aquellos avistamientos era más agitada, podía sentir mi corazón a 100, pero trataba de mantenerme a flote aún con el miedo más latente que nunca. Esta incomodidad, este miedo, estos sentimientos eran demasiado para mí, podía sentir en mi propia mirada que en algún punto me desmayaría. Después de haber dejado todo listo y con los nervios de punta, volví al frente sentándome cerca de la caja registradora. Vi a todos mis costados e incluso revisé las cámaras a mi costado, nada. Silencio puro. Revisé el reloj del sistema como también el reloj de brazo, me faltaba solo una hora más. Con dicha noticia me alivié más, pero presentía que si seguía así, bajo el mismo ritmo en los próximos días, no daría para más, no daría para estos acontecimientos raros. Sé que no era una persona cobarde o muy fácil de asustar, pero estar rodeado de tantas cosas que mi mente sabía que no se podían mover, generaban en mí un gran sentimiento de descontrol, como si algo o alguien me estuviera viendo, y no tuviera una cámara que pudiera decírmelo. En eso, escuché la puerta de la tienda abrirse. Entró una persona que alivió mi ser y hizo que sacara un suspiro. No obstante, parecía ser una persona muy golpeada, con vendas en las manos y una vestimenta algo sucia. No me habló, solo me vio de pie a cabeza mientras le saludaba con la mano. Dio media vuelta y fue a la sección de máscaras. Al volver, trajo un par de máscaras de animales, supuse que era para alguna fiesta en grupo con amigos, por lo que opté por darle un leve descuento promocional por el monto de las máscaras. Pagó y se retiró, ni una sola palabra salió de aquel ser, solo se desvaneció entre la oscuridad de aquel centro comercial. A los pocos minutos, entró otra persona, era un infante junto con su madre.
El chico se notaba muy hiperactivo, con la típica apariencia de un niño que era capaz de romper la paciencia de cualquiera e incluso la de su madre. La madre era una rubia alta con vestimenta algo rara, como postergada a un específico tiempo, es decir, lucía como de una época exacta, pero ¿por qué? El niño le pidió a su madre un disfraz de Spider-Man, la madre con unas ojeras más grandes que sus ojos, agarró la bolsa del disfraz llevándolo hasta donde estaba yo. ¿Cuánto cuesta? Preguntó mientras lo colocaba en la mesa con cuidado. Respondí que costaba nada más $10, a lo que acto seguido la señora revisó su cartera y pagó dejándome un billete de 20. Quédate con el cambio, vamos BJ, que tenemos que ir a pasar por tu padre. Comentó mientras se iba agarrando a su hijo, el cual con emoción sujetaba la bolsa de su disfraz. Nuevamente, desvanecían entre la oscuridad de aquel centro comercial sin dejar rastro visible de sus personas. Tras eso, revisé nuevamente la hora, estaba a nada de irme, solo quedándome un par de minutos. Pero dentro de aquel silencioso lugar, por alguna razón empezó a sonar una música que se podía levemente escuchar en las bocinas del centro comercial. Pensé entre mí que era el único en este lugar, debido que al entrar, nunca me percaté de algún auto u otra persona en este sitio. Levemente podía distinguirse la música, pero no la reconocía ni entendía. La inquietud se volvía más palpable, pero lo único que me interesaba era irme, no quería seguir estando en ese lugar, quería estar en mi casa lo más pronto posible para quitarme este sentimiento tan desagradable. Vi el reloj nuevamente y vi que ya era mi hora, con una alegría combinada con una respiración agitada, dejé todo en su lugar y en orden antes de irme. Cerré el local con rapidez para luego irme rápido al estacionamiento de aquel centro comercial. Pero al irme, noté mientras revisaba a mis espaldas la misma figura que había visto dentro de mi local. Seguía observándome mientras me iba, sin siquiera parpadear o mostrar otro rasgo reconocible. Lo que más me inquietaba era que ni parecía moverse, respirar o ejercer algún movimiento muscular, solo me observaba. Ya en casa, dejé mis cosas y tomé una larga ducha con agua caliente, aquella agua se sintió como un gran alivio por todo mi cuerpo, era una sensación exquisita que solo se puede sentir, mas no explicar. Ya luego de esa ducha, cenar y acomodarme para dormir. Dejé mis cosas listas para el día de mañana, pese a que tendría que volver a aquel local, por lo que simplemente cerré los ojos y me acosté a dormir. Al despertar poco a poco, me percaté que me había quedado dormido en el trabajo. Confundido vi a todos mis costados, estaba de vuelta en el local donde había comenzado a trabajar, sin entender por qué, pensé que eran un sueño, así que empecé a pellizcarme. A lo que acto seguido llegó mi jefe observándome con rareza. Le comenté lo que había soñado pero no me creyó, pensó que estaba loco o que había tomado. Algo desmotivado, pensé que solo era cosa mía, así que simplemente me quedé allí en caja esperando por clientela mientras observaba las horas pasar. Al cumplir un año en aquel local mi jefe me llamó comentándome que me iban a necesitar en otro local, uno que estaría más alejado del sitio habitual. Al principio le cuestioné el porqué de dicho cambio, a lo que simplemente me comentó que era un cambio anual que pasaban los empleados debido a cumplir un ciclo de un año de estadía en los designados locales, permitiendo paso a nuevos empleados en las locales menos transitados. Al cabo de unos días de haber dejado organizado aquel local para el siguiente empleado que llegaría, me fui a la ubicación designada que me habían mandado. Después de unas agotadoras horas de tráfico llegué y noté de inmediato que había sido mandado a un viejo centro comercial, el cual estaba a duras penas vivo. Pero había un detalle algo extraño, en la entrada de aquel centro comercial, había una figura poco reconocible, no podía distinguir sus rasgos, quién era, o algún detalle reconocible. Solo podía distinguir sus ojos, y una gran sonrisa.